En el día de hoy vamos a discutir el tema de la astronomía de posición. Como es por todos conocido, lo primero que se nos ocurre después de contemplar el cielo es estudiar la posición de los astros y cómo se mueven en la bóveda celeste o cómo se mueven ante nosotros a medida que pasa el tiempo, bien sea en el transcurso de la noche o a lo largo del año. Para hacer eso vamos a repasar algunos conceptos fundamentales que vimos en la clase pasada, como es el Sol y el zodíaco. Vamos a ver de nuevo los equinoccios y los solsticios. Vamos a discutir qué entendemos por la bóveda celeste y vamos a ver el tema de coordenadas astronómicas. En el tema de coordenadas astronómicas he tratado de hacer una simplificación para evitar hoy en día, dadas las facilidades de cómputo que tenemos a través de la internet, evitar el uso excesivo de expresiones matemáticas. Sin embargo, los conceptos fundamentales sí van a ser revisados y después vamos a ver las escalas de tiempo y el calendario necesarios para poder fijar las coordenadas astronómicas. Dos aspectos fundamentales de la astronomía de posición, y es lo que más nos interesa, es cuál es el orto y el ocaso de un astro. ¿Cuándo podemos predecir que un astro es visible dentro de la porción de la bóveda celeste que vemos en una noche estrellada, o en el día si se trata del Sol o de la Luna? Y por último, hablar de la regularidad de los eclipses, que aunque es un fenómeno bastante conocido por todos, tiene algunos detalles que vale la pena que estudiemos en detalle, que estudiemos con mucho cuidado. Bueno, vamos de nuevo, recordaremos, como habíamos dicho la vez pasada, que los astros emergen por el este y se ocultan por el oeste, y que en particular el Sol en su movimiento aparente a lo largo del cielo y a lo largo del año no es el mismo, ni siquiera para distintos observadores de la Tierra, ni es el mismo a lo largo del año. Habíamos dicho que la altura aparente del Sol, al cruzar el meridiano local, lo que se llama la culminación, la altura máxima del Sol, va a depender no solamente de la época del año, sino también de la latitud geográfica. Entonces, en particular, en el solsticio de verano, nosotros vemos que el Sol alcanza su altura máxima y viene dado por esta expresión donde phi es la latitud geográfica y delta, como sabemos, es el ángulo de inclinación de la proyección del ecuador de la Tierra sobre la bóveda celeste, que llamamos el ecuador celeste, y el plano del eclipse. Es evidente que en un observador que esté situado justo en el trópico de Cáncer, el Sol estará en el cenit, en el punto más alto del cielo, al mediodía del 21 de julio. Esa es la definición del solsticio de verano. Justo en el solsticio de verano, un observador colocado a 45 grados de latitud, los rayos del Sol van a caer verticalmente y ese va a ser el día más largo del año para él. Por supuesto, el 21 de diciembre va a ocurrir lo mismo, pero para el trópico de Capricornio, es decir, para un observador colocado en la latitud sur, a menos 45 grados de latitud sur. De tal manera que con estos datos nosotros podríamos ahora calcular con precisión cuándo el Sol alcanza su máxima altura en cualquier localidad. Vamos a verlo con detalle. Por ejemplo, lo que estábamos refiriendo, el día en el trópico de Cáncer, el 21 de julio, nosotros vamos a ver el Sol exactamente sobre nuestras cabezas a las 12 del mediodía. Y justo ese día vamos a tener que los rayos del Sol inciden perpendicularmente. 6 meses más tarde va a ocurrir lo mismo en el trópico de Capricornio. Entonces, fíjense, el Sol aparenta desplazarse 23
grados con 27 minutos, o sea, 23,4 grados, desde aquí hasta aquí. 23 grados y 23 grados, quiere decir que 23,4 por 2 nos da 46,8 grados en 6 meses. De manera que el Sol hizo un movimiento frente en 6 meses de 46,8 grados. Como eso ocurrió en 182 días, que son 6 meses, quiere decir que el Sol se ha estado moviendo en 6 meses de aquí hasta aquí a la razón de 0,25 grados por día. En Valencia, el 21 de julio al mediodía, el Sol estará exactamente 23,4 grados menos la altitud a 13,4 del cenit. Luego, el Sol alcanzará el cenit antes y después del 21 de junio. En una cantidad de días, ¿cuál cantidad de días? Bueno, los 23,4 grados menos la latitud dividido entre lo que cambia el Sol en 6 meses. De manera tal que 51,53 días después del 21 de junio, el Sol estará en el cenit en Valencia. Es evidente que si ahora yo resto 51,53 días al 21 de junio, el Sol volverá a estar a pasar por el cenit en Valencia. De manera que hay 2 días en que el Sol pasa por el cenit de Valencia. Recuerden que Valencia está a 10 grados, de manera que el Sol, cuando viene desde el trópico de Cáncer hacia nosotros, pasa por el cenit, llega hasta el trópico de Cáncer, regresa en su viaje hacia el trópico de Capricornio y pasa por segunda vez por el cenit. De manera que hay 2 días al año en que el Sol pasa por el cenit y no coincide. Para nuestra latitud, por supuesto, no va a coincidir ni con los solsticios ni con los equinoccios. Entonces, ¿cuál es la máxima altura del Sol en Valencia y cuándo ocurre? Bueno, ya cuando ocurre es fácil hacerlo con este cálculo. Cuando es mínima, de manera análoga, se puede calcular. ¿Y a qué día y hora pasa el Sol por el cenit en la localidad donde vive cada uno de ustedes? Bueno, lo calcula simplemente, si me permiten regresar, y disculpen, lo calculan simplemente utilizando la expresión para el solsticio de invierno y para el solsticio de verano, porque es 90 más o menos la inclinación del plano de la eclíptica con el ecuador celeste, y hay que restarle, por supuesto, la latitud geográfica. En el Ecuador, la latitud geográfica es 0, y por supuesto, este término no aparece, y es evidente que los días de equinoccio, en el Ecuador, el Sol pasa por el cenit. De todas formas, en el taller vamos a repetir esto y vamos a hacer un calculito explícito para mostrar cómo ocurre. Lo interesante es que ustedes se den cuenta que no es verdad que el Sol pase por el punto más alto del cielo, ni en los solsticios ni en los equinoccios, en una latitud que sea distinta del Ecuador. Y eso creo que todos, estamos todos convencidos. Bueno, visto esto, recordemos la diferencia entre lo que era el día solar medio y el día sideral. Habíamos dicho que el Sol, en su recorrido aparente, se adelanta 3 minutos 56 segundos respecto a las estrellas cada día. Quiere decir que si nosotros observamos el orto ilíaco, bueno, las primeras estrellas que aparecen justo antes de que el Sol emerja por el horizonte este, vamos a ver que son distintas estrellas a lo largo del año. De eso se dieron cuenta los antiguos, como lo mencionamos en la clase pasada, y veremos que entonces en algunos casos será el orto ilíaco serán los de Acuario, otros días serán las estrellas de Capricornio, otras veces serán las del Sagitario. ¿Y cuánto tiempo lo hace? Bueno, si nos damos cuenta, 4 grados es alrededor de 1400 minutos de tiempo sobre la bóveda celeste en un año. Como 15 grados equivale a 1 hora, recordemos que una esfera tiene 360 grados, pero 360 grados también son 24 horas. Entonces, 15 grados equivale a 1 hora de tiempo. Se tiene que el Sol recorre en un año un círculo de 360 grados en la bóveda celeste, de manera tal que el Sol pareciera que estuviera recorriendo un círculo de 360 grados sobre 12 casillas arbitrarias, ¿sí? Que los caldeos se dieron cuenta y las denominaron las 12 constelaciones del zodíaco, ¿sí? Por Zoroastro, que era la deidad a las cuales ellos le rendían culto, que era el dios Sol. Entonces Zoroastro y zodíaco vienen del mismo término. Entonces es evidente que en una época del año, si por ejemplo el día del equinoccio de primavera, nosotros estamos viendo la Tierra está aquí, estamos viendo el Sol, y si proyectamos pareciera que el Sol estuviera en Pixie. Y ese punto al cual el 21, el día del
equinoccio de primavera, que a nosotros nos parece que el Sol estuviera en Pixie, le llamamos el punto vernal y a partir del cual contamos los tiempos en astronomía. Claro, el primero que se da cuenta de eso es Ptolomeo. En la época de Ptolomeo, como veremos ahora, la constelación que estaba detrás del Sol y que hacía el orto ilíaco no era Pixie, era Aries. Y por eso, y Aries era el carnero, y por eso se llamaba el punto de Aries. Entonces es desafortunado el nombre de punto de Aries, porque el punto de Aries no está en Aries, como veremos más adelante, está en Pixie. Bien, para poder estudiar el movimiento de la boda celeste, lo primero que tenemos que ubicar es el polo celeste. Ya habíamos dicho en la clase anterior que el polo celeste, ¿verdad?, se ubicaba alrededor de la estrella Polaris. Hay varias maneras de ubicar la estrella Polaris. Una forma es por Menai V de la Osa Mayor en línea recta y observamos la polar. Otra manera es tomar las dos estrellas que están justo en los vértices de la constelación de Casiopea y donde ellas se bisectan conseguimos la polar. Y otra forma menos conocida de hacerlo es que a veces la osa mayor no la vemos porque está debajo del horizonte, o Casiopea está debajo del horizonte y no la vemos. Entonces podemos usar la constelación del Cefeo y agarrar las dos estrellas, extremo y delta de la constelación del Cefeo y llegamos también a la estrella polar. Esto que ustedes tienen es una fotografía del cielo donde se observa aquí el asterismo que hemos denominado la osa menor y el asterismo que hemos denominado la osa mayor, y observamos que efectivamente en una proyección obtenemos aproximadamente la estrella polar. Si nosotros dejamos una cámara fotográfica con el obturador abierto durante un buen tiempo, veremos que tanto las constelaciones de Casiopea como la osa menor, Cefeo, Dragón y la osa mayor son constelaciones circumpolares y pareciera que hacen un giro en torno al eje de la Tierra, que es justamente el polo norte celeste. Pero el polo norte celeste no ha estado siempre en el mismo lugar. Y la razón es que la Tierra, además de tener su rotación alrededor de su eje y su movimiento de traslación alrededor del Sol, la Tierra precesa, por efecto de la fuerza de atracción del Sol y de la fuerza de atracción de la Luna, la Tierra hace lo mismo que hace un trompo, comienza a precesar. De hecho tiene dos precesiones, tiene la precesión, que es un giro, porque hay un torque que hace que las fuerzas de gravitación no actúen sobre el centro exactamente, sino que tienda a mover el eje, y luego tienes un efecto también de pequeño bamboleo que se llama nutación. Esos dos movimientos combinados hacen que el movimiento estelar el movimiento circumpolar de las estrellas alrededor de la osa mayor vaya cambiando de año en año. El primero que se da cuenta de eso es Aristarco, e Hiparco también, usando las medidas de un antiguo astrónomo alejandrino llamado Timocharis. Y él se da cuenta que efectivamente la estrella polar, el eje de la Tierra, que hoy en día está apuntando a la polar, ha ido apuntando en distintas estrellas alrededor de una especie de círculo en un periodo aproximadamente de 25.800 años. Como dato curioso, el año próximo vamos a estar exactamente a 0 grados 30 minutos de la polar, justo el año que viene. En la época de las pirámides del Egipto, ¿sí?, la estrella que marcaba el eje celeste, o el polo norte celeste, no era la estrella polar, sino la estrella Tubán de la constelación del Dragón. Dentro de muchos años, aproximadamente en el año 14.000, pues la estrella polar va a ser la estrella Vega en la constelación de Lira. Como ustedes se dan cuenta, la precesión, que este giro que hace la Tierra, como si fuera un trompo, se debe precisamente a los efectos combinados del Sol y la Luna, como ya hemos dicho, y es un periodo de 25.765 años. Además de eso, hay un pequeño cabeceo que tiene un periodo que se llaman bucles y tiene una duración aproximadamente de 18 años. Estas variaciones, evidentemente, pudieran tener varios efectos sobre el clima, porque tiene que ver, al cambiar la inclinación del eje de la Tierra, entonces los rayos del Sol, que antes llegaban perpendicularmente en una región de la Tierra, van a llegar ahora con una inclinación distinta, los calentamientos van a ser diferentes en ciertas regiones del cielo y pudiera tener un efecto climático, pero no es eso lo que nos ocupa acá.
El que se da cuenta de eso, de estos ciclos, es Milosevich, a comienzos del siglo XX, y es el que le da pie a la famosa teoría de las glaciaciones y de la interglaciación, que en el pasado remoto de la Tierra, esta precesión del eje de la Tierra debió haber ocasionado cambios cíclicos o periódicos de la irradiación sobre distintas zonas del planeta. Y es por eso que conocemos de la historia de la vida de los animales, que en épocas pretéritas, hace miles de años, hubo periodos de hielo de los polos y periodos de hielo y de glaciación en otras regiones del planeta. Lo interesante es que, como el polo norte celeste va cambiando de lugar, cuando damos los puntos sobre los cuales está ubicado un planeta o un astro en el cielo, tenemos que decir necesariamente en qué época o en qué año de referencia se tomó para el eje polar. Entonces, por esa razón nosotros vemos que cada vez que te dan las coordenadas de un año, desde un astro te dicen entre paréntesis 1950 o 2000, o dentro de algunos años pues te dirán 2100. La época es muy importante porque la época hace referencia a la posición del polo norte celeste en distintas épocas. Visto esto, entonces vamos a comentar, bueno, si ya dijimos dónde está el polo celeste, dónde está el ecuador celeste. El ecuador celeste es una proyección del ecuador de la Tierra sobre la bóveda celeste. Como ustedes recordarán, veamos este objeto, esto es una representación sencilla de la bóveda celeste, ¿sí? La bóveda celeste es la esfera imaginaria sobre la cual nosotros proyectamos todos los astros como si estuvieran iluminando la atmósfera de la Tierra. Es evidente que nosotros solamente vemos la mitad de la bóveda celeste porque la otra mitad está por debajo de nuestro plano de horizonte, ¿sí? Entonces la pregunta es, ¿dónde está el ecuador celeste que nosotros hemos proyectado? La línea de ecuador celeste, pues evidentemente, como muchos de ustedes saben, pasa por Mintaka, que es Delta Orionis. Claro, no siempre Orión, la mitad de la constelación de Orión, pues nos va a quedar en el hemisferio norte y la mitad en el hemisferio sur para la época actual. Como ya lo dijimos, si el polo norte celeste en la época de los egipcios no estaba donde está ahorita, sino que estaba en la estrella Tubán de la constelación del Dragón, es evidente que el ecuador celeste no va a estar donde estaba ahorita, ¿sí? Entonces aquello de que las pirámides están alineadas con los 3 estrellas del cinturón de Orión, porque por ahí pasa el ecuador celeste, pues evidentemente un desconocimiento de astronomía elemental, porque hace 2000 años el ecuador celeste no pasaba por Mintaka. Bien, si la constelación de Orión no es visible en el cielo, porque está debajo del horizonte, ¿dónde está el ecuador celeste? Una manera de ubicarlo es mirar la constelación del Águila y ver la estrella New Aguilar, que está aproximadamente a medio grado del ecuador celeste. De manera que viendo New Aguilar o viendo la constelación de Orión, vamos a poder ubicar por dónde pasa el ecuador celeste. ¿Y por qué es importante saber dónde pasa el ecuador celeste? Bueno, porque uno ve una carta estelar o uno ve un planiferio y todo se ve muy bien porque uno lo tiene en un papel. Pero cuando estás en el cielo y tú quieres saber cuál es el hemisferio norte del cielo y cuál es el hemisferio sur, ese dato es importante. ¿Por qué? Vamos a ver enseguida que parte de las coordenadas astronómicas que nos definen la ubicación de un objeto en el cielo es la declinación. Y la declinación será positiva por encima del ecuador celeste y será negativa por debajo del ecuador celeste. Entonces, tener una idea en el cielo por dónde pasa el ecuador celeste es muy importante. Bien, entonces hemos dicho, ya que sabemos que todos los astros se pueden representar estrellas, galaxias y planetas sobre una esfera imaginaria que es la bóveda celeste, ¿en qué coordenadas coloco los astros? Todas esas coordenadas serán bidimensionales porque está sobre un plano, es simplemente el plano de la esfera celeste. Hay en general 3 grandes tipos de coordenadas: las que tienen como centro el planeta Tierra, que le llamaremos geocéntrica, las que tienen el Sol como centro y las que tienen el centro de la galaxia como centro. Normalmente uno comienza estudiando las que tienen la Tierra como centro. Yo aquí se las quise presentar al revés. Las que tienen la galaxia como centro es evidente que son se van a llamar coordenadas galácticas, y las letras usuales con las cuales se les denota
es esta L y B. Es una L cursiva y una B minúscula. Y ellas son un sistema de coordenadas que toman a Sagitario A, a la radiofuente Sagitario A como centro, y entonces dibujan en un plano cualquier punto de la galaxia, pues va a tener una latitud y una longitud igual que en el planeta Tierra. Estas son las coordenadas geográficas naturales, que como ustedes saben, ya lo habíamos mencionado, las inventó Ptolomeo, que es latitud y longitud. Entonces, por analogía, si yo coloco ahora el centro de la galaxia en Sagitario A, entonces voy a tener una latitud galáctica L y una longitud galáctica B. Las heliocéntricas toman como centro el Sol. ¿Por qué se utilizan galácticas y elípticas o eclípticas? ¿Por qué se utilizan dos tipos de coordenadas? Bueno, cuando quiero ubicar objetos del cielo profundo, otras galaxias, conviene estudiarlo desde las coordenadas galácticas. Pero si lo que quiero estudiar es el movimiento de un planeta, o lo que queremos estudiar es el movimiento de un cometa, parece más natural referirlo respecto a las coordenadas heliocéntricas que toman como centro del Sol. Ese tipo de coordenadas en el cual, en lugar de usarse el ecuador celeste, se utiliza como plano fundamental la eclíptica, entonces se llaman ecuaciones eclípticas y son dos coordenadas. El análogo a la latitud será lambda y el análogo a la longitud será beta. Y las coordenadas que utilizan, que son las que nosotros utilizamos mayormente cuando tenemos una noche estrellada y queremos observar con el telescopio, son las coordenadas geocéntricas. Son aquellas que utilizan la Tierra como centro. Las hay de tres tipos. Las locales, que son las que utilizan los topógrafos, con un teodolito. Es decir, yo miro el azimut. ¿Qué es el azimut? Es el ángulo desde el sur hacia el oeste. Este es el azimut. Y la altura respecto al horizonte, que es el ángulo que hace con respecto al plano horizontal. Ese tipo de coordenadas tiene muy poca utilidad hoy en día en astronomía. Antiguamente la tenía mucha, hoy en día no la tiene. La razón es que la altura, y ya lo veremos más adelante, la altura que tú tomas sobre el horizonte no es el horizonte físico, es tu horizonte visible. Y tu horizonte visible depende de tu altitud y depende de la topografía del terreno. De manera que las coordenadas locales son muy poco útiles en astronomía. Por supuesto, un telescopio con montura alta azimutal o un teodolito van a utilizar coordenadas locales. Ahora bien, si yo quiero representar un punto de la bóveda celeste, voy a utilizar dos tipos de coordenadas. Las coordenadas absolutas, las que no cambian en el tiempo, las que son la misma, porque si yo tengo esta esfera y dibujo aquí una estrella cualquiera, digamos Sirio, ¿sí? Las coordenadas de ese punto no van a cambiar, no importa cómo yo rote esto a lo largo de la noche, las coordenadas no van a cambiar absolutamente en nada. Esas coordenadas son la sección recta alfa y la declinación delta, ¿sí? Ahora bien, para un observador, esas coordenadas son muy poco útiles. ¿Por qué? Porque yo en el telescopio con montura ecuatorial, si yo le pongo a sección recta y declinación, como el astro se me está moviendo de este a oeste, cada instante de tiempo, ¿sí? su ángulo no va a ser la sección recta y la declinación que yo le puse al telescopio. Entonces se utilizan dos coordenadas, una, la misma declinación delta, y se transforma la coordenada de sección recta para incluir el tiempo, ¿sí? Y es lo que se llama el ángulo horario. Y ya las vamos a ver en detalle cada una de ellas. Entonces voy a comenzar ahora a explicarles al revés. Primero las coordenadas celestes ecuatoriales, o también conocidas como coordenadas astronómicas absolutas. Es una pareja de dos números, alfa y delta. Típicamente delta se mide en grados, y décimas de grado, positivas para las que están por encima del ecuador celeste y negativas para las que están por debajo del ecuador celeste. Mientras que alfa se mide en horas, minutos y segundos, y décimas de segundo, y es similar a la longitud geográfica. De tal manera que, si voy a medir esta longitud, tengo que medirla respecto a un punto. Ese punto es convencional. También en la Tierra haces lo mismo. ¿Cómo haces tú en la Tierra para medir la longitud? Tú dices, yo estoy al este de Greenwich o a la derecha de Greenwich. Y tú dices, bueno, ¿y por qué Greenwich? Bueno, convencionalmente los humanos, por una cuestión histórica, colonialista, lo que tú quieras argumentar, se tomó un meridiano base, y ese meridiano es el de Greenwich. En el cielo, convencionalmente, tú agarras un punto,
Pero un punto que aunque sea convencional lo puedes identificar. Solo tiene sus puntos con los cuales puedes hacer esto, que son justamente los dos puntos de equinoccio, ¿sí? Entonces, bueno, se tomó el de primavera, el primero que ocurría, que es el del 21 de marzo. O sea, a partir de ahí, subiendo a través del plano del globo celeste, ese ángulo es alfa, que es la asección recta. La declinación es similar a la latitud, se mide en grados, minutos y segundos, es positiva, como ya lo dije, cuando está por encima del globo celeste, y negativa en el caso contrario. ¿Qué es lo interesante? Que cada punto de la bóveda celeste está una representación plana de esta misma esfera. Esta esfera, si yo la proyecto en una proyección tipo Mercator, voy a obtener un plano. Entonces ese plano se representa como si fuera una elipse, y ustedes van a ver que cada punto del cielo pues es un punto único en este plano, y en ese punto único él va a tener una pareja de números que lo caracteriza. Una pareja que voy a denominar, si me muevo en este eje será la sección recta, y si me muevo en paralelo a la línea horizontal es lo que voy a llamar declinación. Entonces se dan cuenta que cualquier punto del cielo va a tener una única coordenada a sección recta y declinación. Es evidente que si dos astros están en mi misma línea visual y los estoy viendo exactamente sobre la misma línea visual pero a distinta distancia, van a tener las mismas coordenadas de sección recta y declinación. Por ejemplo, puedo tener un asteroide que tenga la misma coordenada en un instante dado de sección recta y declinación que una estrella. Si eso ocurre, como el asteroide estará pasando delante de la estrella porque está más cerca de la estrella, habrá una ocultación de la estrella por el asteroide. Si es el Sol o si es la Luna la que está pasando delante de una estrella, entonces tendré una ocultación de la estrella por la Luna. O sea, tendré un eclipse estelar producido por la Luna. Si es la Luna y el Sol las que están pasando por el mismo punto del cielo, en el instante en que la Luna oculta al Sol o la Tierra oculta a la Luna, en ese instante las coordenadas de la sección recta y declinación pues serán las mismas. Entonces queda claro que lo más importante es la sección recta y declinación, aunque no es muy poco útil para ubicarla con un telescopio en la noche, porque no me dice a qué hora es que la voy a observar. ¿Sí? Hay muchas maneras de obtener catálogos estelares. Yo pudiera hablar aquí de la historia de las constelaciones desde Beyer hasta nuestro día, pasando por Hevelius, pero ya dijimos que el interés nuestro era mostrar los conceptos y no su desarrollo histórico. Entonces los asterismos y la historia de constelaciones no me voy a referir a ellas, solo me voy a referir a la ubicación en el planisferio celeste. Estas son una serie de links en los cuales ustedes consiguen catálogos completos que van a venir en la sección recta y declinación y en la época, porque van a decir en qué época de equinoccio se están tomando, y están las listas de las estrellas, los objetos de cielo profundo y los demás objetos. Una forma en que lo pueden ubicar con más facilidad es, hay distintos archivos en internet, esta es una captura de pantalla de uno de ellos, que es uno de los más completos. De todas formas, al culminar la actividad, en el material instruccional adicional, les he preparado varios catálogos. Hay uno hasta la magnitud 10 y está completo en PDF imprimible, o sea que ustedes lo van a tener todos al terminar la clase, no van a tener que bajarlo si no lo necesitan porque ya se los activaron. Entonces, continuemos con la coordenada celeste ecuatorial. Un objeto tiene coordenada 5 horas 40 minutos, menos 5, fíjense, los primeros números, aunque no te lo digan, es la sección recta. Y el siguiente número, que tiene signo menos o signo más, es la declinación. ¿En qué lugar del mapa anexo está ubicado? Entonces esta es una porción de un mapa celeste. Aquí observamos que aquí están ubicadas las declinaciones, menos 10, 0 y más 10. Y aquí vemos la sección recta en horas, minutos y segundos. Entonces se dice 5 horas 40, está aquí, 5 horas 40 debo estar aquí, y dice, y declinación menos 5. 5 horas con 40 estoy aquí, y declinación menos 5 debo estar por aquí. Si las coordenadas de objeto son 5 horas 35,4 y su declinación es 0,527, ¿cuál es el objeto? Bueno, está calculado para que ustedes lo hagan como ejercicio, y entonces les va a dar la tercera estrella que está aquí. ¿Sí? Bueno, esa estrella que está ahí, justamente que ustedes están viendo, coincide exactamente con la nebulosa de Orión, que es visible a simple vista. Entonces, de eso se trata, ¿no? Es evidente que los objetos del sistema solar variarán sus coordenadas en sección recta y declinación continuamente.
¿Por qué es evidente? Porque los planetas se mueven, esa es la definición del planeta con respecto al fondo estrellado. De manera que las coordenadas de un planeta van a variar de instante a instante y lo que se llama efemérido. Y los asteroides también y los cometas también. Y algunos de ustedes se preguntarán, ¿y las estrellas no tienen un movimiento propio? Sí lo tienen. Algunas estrellas cambian su posición aparente en relación con las otras estrellas del fondo. Y por eso es tan importante hacer catálogos estelares continuamente. El movimiento de el pequeño desplazamiento mínimo en el orden de décimas o centésimas de minutos y de segundos de arco que sufre cada estrella se llama movimiento propio de las estrellas y lo estudiaremos posteriormente. Ese movimiento propio nos informa de su distancia. Como ustedes se imaginan, la luna la vemos pasar en el cielo que cambia con respecto al fondo de estrella muy rápido. Los planetas lo hacen más lentamente, están más lejos. ¿Sí? Saturno casi no cambia en el cielo a lo largo de un año. ¿Se dan cuenta? Una estrella cercana se va a mover más lentamente respecto a nosotros, eso se llama velocidad radial. Y un objeto del cielo profundo, en toda la historia de la humanidad, no cambia de lugar. Entonces una galaxia prácticamente no tiene movimiento propio. De manera que una forma de medir cuán distante está un objeto es estudiar el movimiento propio, es decir, cómo cambian en el tiempo cada una de sus coordenadas. Entonces, comentábamos como un ejercicio, un objeto tiene la coordenada de 17 horas, 23 minutos en ascensión recta y 32:18 en declinación. Pero divisamos en la noche la constelación de Orión en el cenit. Estamos una noche observando las estrellas, nos queremos divertir, ¿sí? Y estamos viendo que tengo la constelación de Orión en el cenit. Sí, pero la constelación de Orión, si está en el cenit, está a las 5 horas. ¿Sí? Porque te lo estoy dando caminando, sabes que está a 5 horas. Y el objeto que tú quieres ver es 17 horas. Quiere decir que si lo pones en un planiferio como este, si aquí tiene 5 horas, 17 horas es justo aquí. Entonces la pregunta es, ¿esperamos o no vamos a dormir? Váyase a dormir, pues tienen que esperar como 6 meses para poderlo observar. Porque a lo largo de la noche, cuando esto dé la vuelta, ese objeto todavía no ha salido por el horizonte. Entonces, lo fundamental, más que ponernos a jugar con ecuaciones trigonométricas de cómo convertimos un sistema de coordenadas a otro, lo más fundamental es comprender el uso de las coordenadas ecuatoriales de sección recta y declinación. Bien. Decíamos que íbamos a medir la longitud celeste a partir de un punto arbitrario que denominamos el punto vernal o el punto de Aries. ¿Dónde está ubicado? Como ya decíamos, el 21 de marzo vemos que el Sol se encontraba en Pixi. ¿Sí? Si hacemos una ampliación exactamente del mapa, vemos que el punto de Aries está colocado por allá en la constelación de Pixi. Es un punto que no coincide con ningún astro notable. Y es así porque, como ya vimos, debido a la precesión del eje de la Tierra, a medida que pasan los años, este punto se va a ir desplazando. Una imagen más amplia, podemos ver que aquí está la eclíptica, este es el color celeste, y el punto de Aries está colocado en realidad bajo la constelación de Pixi. Por eso es que se dice, los astrólogos dicen que estamos en Pixi y que estamos en la época o en la era de Pixi, y que después estaremos en la era del Acuario, y en alguna época, en la época de Jesús de Nazaret, en la época de Ptolomeo, estábamos en la época de Aries, porque el punto vernal coincidía con Aries. ¿Sí? El punto vernal es un punto de inicio convencional de la meridiana celeste, análogo al de Greenwich. Ese punto, como acabamos de mencionar, va cambiando. Debido a la precesión de los equinoccios, el punto vernal o de Aries retrocede 50 segundos de arco al año. Por ello, alguna vez estuvo en Aries y desde la época de Ptolomeo, y de ahí su nombre un tanto infeliz. Yo prefiero llamarlo punto vernal y no punto de Aries porque está realmente en Pixi. Como ustedes ven, aquí ustedes tienen una tabla donde está ubicado los equinoccios y los solsticios para los distintos años. Como hay esta pequeña variación, el punto de Aries se va corriendo un poquito. Para este año, el punto de Aries estará exactamente el equinoccio ocurrirá a las 20 horas, el 20 de marzo a las 16:57. Pero el año que viene, ese punto de Aries va a estar en otra localización.
y subsecuentemente. El desplazamiento es mínimo, pero es acumulativo. Y cuando no se toma en cuenta, entonces da errores en la posición de los planetas y de las estrellas y en la forma en que medimos los calendarios. Bueno, las otras coordenadas, es que yo decía que esas coordenadas no nos eran muy útiles, porque esas coordenadas no dependen del tiempo, son absolutas. Entonces, tengo la constelación, digamos, las coordenadas de asección recta y declinación de una estrella como Sirio es la misma todo el tiempo. Pero a las 6 de la tarde tengo a Sirio por allá, a las 7 de la noche la tengo aquí arriba, a las 12 de la noche la tengo por acá, entonces me va a ir cambiando con respecto a mi lugar de observación. Entonces, para evitar eso, se toma una coordenada que es la coordenada celeste horaria. Recordemos que debido a la rotación, un punto se moverá en cada instante para un observador local a lo largo de la noche y del año. El ángulo horario, en horas, minutos y segundos, es el arco desde que el astro cruzó el meridiano local. Entonces yo puedo mirar el momento en que el astro pasó por mi meridiano y a partir de ahí mido su ángulo horario. Hay una relación entre el ángulo horario y la sección recta, pero tengo que utilizar el tiempo sideral. Claro, en esta recta solamente hay una nota que como el ángulo horario es siempre positivo, si cuando hago esta recta me da negativo hay que sumar 24 horas porque el ángulo sea positivo. Cuando un astro culmina, es decir, cuando pasa por el meridiano local, el tiempo sideral es idéntico a su ascensión recta. Entonces, si el tiempo sideral es idéntico a su ascensión recta, su ángulo horario es cero. Entonces alguien puede preguntarle a ustedes, bueno, en el momento que culmina una estrella en San Fernando de Apure, o en San Fernando de Atabapo, ¿cuánto vale el ángulo horario? En el momento en que culmina, estas dos cantidades son iguales, entonces el ángulo horario lo podemos sacar trivialmente. Para predecir la posición local de un astro es necesario tener las coordenadas del astro y tener el tiempo sideral. Todo el problema es que uno no tiene tiempo sideral porque nuestro reloj da la hora civil, no da la hora sideral. Entonces, ¿cómo puedo determinar el tiempo sideral para meterlo en la ecuación? Bueno, hay muchas maneras. Una, podemos esperar a que un astro cuyas coordenadas conocemos culmine, en cuyo caso el tiempo sideral es idéntico a su ascensión recta. Esa es una cosa que puedo hacer. Pero encontrar el punto en que un astro culmina es cuando el astro pasa por el punto más alto en el cielo respecto a mí, respecto al observador. Eso es muy complicado de hacer. Hoy en día es mucho más fácil. Usted se coloca el día de la observación en cualquiera de las múltiples páginas que le dan el tiempo sideral, usted coloca su hora local y le da automáticamente el tiempo sideral y lo utiliza en su ecuación. Eso es una manera. Y otra forma, solo para les gusta un poco el cálculo, quieren hacer sus propios programas, calcularlo a partir de la fecha astronómica y convertir el tiempo sideral al tiempo de Greenwich y después corregir diciendo que el tiempo sideral es el tiempo de Greenwich más el valor absoluto, que es importante que sea el valor absoluto, la longitud del observador divide entre 15. Y eso es así porque 15 grados es una hora, ¿no? Y esto es una ecuación de un tiempo, ¿no? Ejercicio. Un objeto tiene estas coordenadas. ¿Cuál será su ángulo horario a las 20 horas de un día como hoy para un observador de realeza? La misma cosa sobre el Barquisimeto. ¿Cómo verá usted el objeto? ¿Puntual o difuso? Esto es evidentemente una broma mía. Si ustedes se fijan, van a la lámina de atrás. Estas son justamente las coordenadas nebulosa Orión. Eso es evidente que lo vamos a ver difuso, ¿no? ¿Cuál será el ángulo horario del tergeo en el instante que culmina sobre Caudal? Bueno, es lo mismo que preguntar el ángulo horario cuando culmina sobre San Fernando de Atabapo, ¿no? Bueno, otras coordenadas que se utilizan son las coordenadas locales, que ya las definí, ¿se acuerdan? Las coordenadas que son la altura respecto al horizonte y el azimut, que se mide desde el sur, es el que me da la brújula. Una brújula lo que me da es el azimut. Pero el azimut no se mide desde el norte, como cree uno ingenuamente, sino que los topógrafos lo definen desde el sur hacia el oeste. Entonces, nos da esas dos coordenadas. Varía con cada observación. Su conversión a coordenada celeste absoluta y horaria es no trivial. Hay que hacer algunos cálculos de trigonometría esférica para resolverlo. Y de nada te sirve.
Porque cuando tú miras un punto en el cielo, era lo que yo les comentaba, la altura que estás midiendo es respecto a tu horizonte visible, que no es el horizonte de la coordenada topográfica, que se llama horizonte real. Entonces eso va a depender de la altitud que tú tengas respecto al nivel del mar, y va a depender del relieve, y va a depender además de otro fenómeno, que es la aberración, la desviación de los rayos de luz al pasar por la atmósfera de la Tierra, va a ocasionar un desplazamiento aparente que se llama aberración. Eso antiguamente era muy importante, pues no teníamos satélites artificiales, entonces la posición astronómica de los astros se hacía a partir de coordenadas locales. Entonces antes de 1950 era fundamental que la gente aprendiera trigonometría esférica. Ponían un telescopio en tierra que se llamaba anteojo fotocenital o anteojo de paso, y entonces colocabas un telescopio que estaba apuntando sobre el meridiano, y cuando la estrella pasaba por ahí había un observador, un astrónomo, que miraba por el telescopio y anotaba rápidamente el instante en que cruzaba por allí, y entonces podía dar las coordenadas alfa y delta utilizando el cronómetro, y daba las coordenadas alfa y delta de los astros. Pero eso se hacía así antes de 1950. Después del año 57, que hemos colocado los satélites fuera de la Tierra, ya eso no es necesario, porque se puede ubicar o se puede mapear todo el cielo. Entonces convertir estas coordenadas locales que he puesto aquí a las coordenadas celestes, como ustedes ven, es bastante complicado. Entonces se puede hacer, está en el material anexo, pero sería ocioso hacerlo aquí. Yo les refería que el punto vernal ha ido cambiando, y como ha ido cambiando, eso hace que las medidas del calendario se acumule un desplazamiento en el tiempo. De hecho ocurrió. Resulta que el calendario lo inventa, como ustedes saben, lo decreta, el calendario lo inventa por vez primera Julio César. Él utiliza el año trópico de 365,1 de día. De hecho, él incorpora el concepto de año bisiesto. No en balde, el mes de julio se llama así por Julio César. Antes tenía otro nombre. El año, entonces, el año juliano tenía 365 días más un año cada 4 del año bisiesto. Julio César, que en la época de Julio César, en el año 46 a.C., todo se conocía en los años bisiestos. Y los años eran de 365 días, y los meses tenían los mismos nombres que ahora. El año bisiesto había que sumárselo a un mes en particular. Decidieron sumárselo a febrero. Y ustedes van a preguntar que por qué. En realidad, julio y agosto tienen el mismo número de días, cuando deberían tener 30 y 31. Pero como Augusto, por el cual viene el nombre de agosto, no podía ser un emperador más importante que Julio César, entonces le pusieron los mismos días a cada uno, y entonces para hacer eso tenían que quitarle el día a alguien y se lo quitaron a febrero. Por eso es que febrero es un mes un poco más corto que los demás días. Bien, en 1582 la diferencia de la precesión de los equinoccios se había acumulado tanto que ya sumaban 10 días. Y entonces el Papa Gregorio encomienda al astrónomo de la corte, que era un hombre bastante más bajito, se llamaba Simón, pero como era muy bajito le llamaban Simón el Exiguo, y entonces le encomienda a Simón el Exiguo que haga la exposición cartográfica del cielo y que corrija el calendario. Entonces él introduce una regla, dice no se van a sumar cada 4 los años bisiestos, van a ser bisiestos si son divisibles por 4, pero no son divisibles por 400, para corregir eso. Ejemplo, 1600 y 2000 eran bisiestos, son divisibles por 4, pero no lo son por 4, pero lo son por 400, entonces no son bisiestos. Sin embargo, este calendario del Papa Gregorio, el Señor Gregoriano, se atrasa un día cada 20.000 años, de manera que dentro de algunos años tendremos que volver a corregir el calendario. Había 10 días de atraso con relación a las coordenadas astronómicas del punto vernal. Entonces, ¿qué se hizo? Se suprimieron por decreto. Aquí ustedes tienen como Gregorio XIII, después del día 4 de octubre de 1582, el día siguiente fue el 15 de octubre. Entonces, lamentablemente, Santa Teresa de Ávila fue enterrada un día sin calendario, porque a ella se le encargó que se iba a enterrar el día 5 de octubre de 1582, pero como ese día no existe en el calendario, no hay ningún día para santificar o para conmemorar a Santa Teresa de Ávila. Es la única santo de la Iglesia Católica que no tiene un calendario, porque le iba a tocar el 5 de
de octubre de 1582 y el Papa cuando hizo la bula papal pues no se dio cuenta de ese detalle. Bien, nosotros podríamos contar los días de muchas maneras. Pudiéramos contar los días por el calendario como lo hemos hecho, pero eso nos da un problema. Por ejemplo, una broma que le puedes hacer a alguien en esta historia es preguntarle qué ocurrió el día 6 de octubre de 1582. Evidentemente no ocurrió nada porque ese día no existe. Como tampoco existe el año cero. ¿Sí? El día en que nace Jesús de Nazaret, que lo tomamos, es el año 1. Porque los romanos no usaban el cero, de hecho no lo conocían. Y el año anterior al año 1 era el año -1. Entonces es un problema contar los días así en astronomía. Es un problema porque hay años que son bisiestos, hay meses que tienen 28 días, 29 días. Entonces, por la misma época, un astrónomo francés, José Scaliger, por entonces en la Universidad de Leiden en Francia, propone en 1582 contar los días en forma continua y lo llamó el día juliano. Entonces él dice, bueno, todos los días se van a contar con un número. Entonces el día de hoy tiene un número y mañana tiene otro número distinto. La diferencia es que en lugar de arrancar a las 0 horas, arranca a las 12 horas del tiempo de Greenwich. Ustedes saben que el tiempo de Greenwich ahora se llama tiempo universal coordinado, porque no se mide exactamente en Greenwich, sino en París, pero es el equivalente. Cada día juliano comienza a las 12 horas, medio día de desfase con el día siguiente. Evidentemente, es una cuenta continua de 10 infracciones contadas desde un instante inicial. Entonces el hombre no lleva aquí instante inicial poder. Primero, ¿por qué se llama Juliano? ¿Por Julio César? No. Lo que pasa es que este señor José Scaliger quería mucho a su padre, y su padre se llamaba Julio Scaliger. Y entonces él le puso ese nombre y así quedó. Calendario juliano en honor a su padre. O sea, que no tiene nada que ver con Julio César. Entonces, él tomó como de fecha de inicio el 1 de enero del 4731 a.C. Por mucho que busqué, no conseguí, ni he conseguido nunca nada que haya ocurrido ese día. Nada significativo. Él tomó la cuenta a partir de una cierta época. ¿Y cómo hizo la cuenta? Él dijo, bueno, vamos a utilizar todos los ciclos. ¿Se acuerdan? El ciclo de Metón, de la Luna, era de 19 años. ¿Sí? Había el ciclo del calendario lunisolar, que era de 15 años, y había un ciclo que era el periodo de Saros, que era equivalente a 28 años, hizo la multiplicación y le daba 7.980. Entonces él calculó, bueno, yo estoy en el año de 1582, voy a poner la cosa para atrás y para adelante, pero que no me coincida el inicio, ¿sí?, con ningún acontecimiento histórico determinado, y que más o menos, ¿okay?, sea lo suficientemente antiguo. Entonces él lo empezó a contar el 1 de enero del 4731 a.C. Es evidente que este ciclo se va a terminar en el año 3268. O sea que el calendario juliano, el día juliano, termina en el 3268. No se angustien, creo que nosotros nos debemos preocuparnos por eso, porque no creo que estemos vivos aquí. Cuando tú dices J2000, se refiere a la fecha juliana del 1 de enero del año 2000, medido en UTC. Y la fecha juliana, que como ustedes saben, es 2.451.545. El día de hoy, a las 12 horas del tiempo universal, es este día juliano. Este es el día juliano de hoy, a las 12 del mediodía. Mañana a las 12 del mediodía simplemente le sumo 1. A la hora que estoy ahorita, convierto esta hora en décimas de día y se lo pongo como decimal. De esa manera, todos los astrónomos del mundo, en cualquier lugar que estén, pueden tener una fecha unívoca para los eventos. Ejercicio, fecha juliana del día y hora del nacimiento de ustedes. Como ustedes se inscribieron y tienen que me entregaron la fotocopia de la cédula, es muy fácil con un programa saber más o menos el día juliano, la fracción no, pero el día juliano. Y el día del último eclipse total visible en Venezuela. Entonces no nos acordamos que fue no sé qué día, en febrero del año 98. Bueno, entonces, pero ¿y cuál era el día juliano? Eso es lo que es interesante. Hay muchas maneras de calcular el día juliano. Hay una fórmula para calcularlo, tomando en cuenta los bisiestos, pero es mucho más fácil. Si usted se mete en cualquiera de las múltiples páginas, esta es la de Astrored, sí, pero hay muchas, donde usted calcula, coloca la fecha y simplemente un algoritmo le da el día juliano, la fecha juliana. Hoy en día, dadas las facilidades de cómputo y la accesibilidad para cualquier internauta, es verdaderamente ocioso, digamos, ponerse uno a hacer la cuenta desde el año
4.731 y tomar en cuenta todos los factores de los años bisiestos y los días que se perdieron en la historia. Bien, ¿por qué era importante lo del día juliano? Porque necesito medir el tiempo. Y acuérdense que también utilizo el tiempo sideral y el calendario juliano. Pero nos quedó por ver dos sistemas de coordenadas. ¿Se acuerdan? Hablamos de las coordenadas locales que dijimos que eran inoperantes. Las coordenadas celestes absolutas, ¿sí? Las coordenadas celestes horarias, en las cuales meto el tiempo sideral para poder poner el telescopio, cosa que dentro de algunos años es poco más o menos también ocioso, porque hoy en día todos tienen un software que te hacen una posición más o menos automática, pero digamos, o con una carta estelar, tampoco necesitas para localizar un objeto en el cielo, si lo que quieres es contemplarlo, no necesitas el tiempo sideral. Con las coordenadas y un mapa estelar te ubica. ¿Ves? No, pero un astrónomo profesional tampoco lo calcula, ¿vale? Pone el computador del telescopio y el telescopio automáticamente ya hace el cálculo. Entonces hacer la conversión de ecuatoriales a absolutas a locales es un ejercicio que lo pueden hacer quienes quieran ejercitarse en el manejo de las ecuaciones, pero que no es un conocimiento que tenga una utilidad pragmática significativa para las actividades que nosotros hacemos. Y es a quien está dirigido el curso. Entonces, vamos a ver ahora la coordenada eclíptica. Las coordenadas eclípticas toman entonces el plano de la eclíptica en lugar de tomar el ecuador celeste. Es evidente que como este plano está a 23 grados con 27 minutos inclinado en relación al ecuador celeste, el polo norte de la coordenada eclíptica, que es ortogonal al plano, pues también hará 23 grados 27 minutos con relación al polo norte celeste. ¿Sí? Utiliza dos tipos de coordenadas: el ángulo respecto a la eclíptica, que se llama lambda, y la declinación en relación a ese plano, que se llama beta. ¿Y eso para qué es útil? Más que todo para estudiar cometas y movimientos planetarios. Se puede hacer la conversión de este sistema de coordenadas a las coordenadas absolutas a sección recta y declinación. ¿Sí? En el material tienen ustedes las expresiones y tienen ejemplos con todo detalle. Yo voy a preferir omitirlos aquí. Las coordenadas galácticas, por su parte, les comentaba que tienen su centro en el centro de la galaxia. En 1958, la Unión Astronómica Internacional definió el sistema de coordenadas galácticas. ¿Cómo quedó definido? Se puso el centro en la radiofuente Sagitario A, cuyas coordenadas para la época de 1950 eran justamente en asección recta de 17 horas y en declinación menos 29 grados, lo cual lo coloca obviamente en más o menos a un lado del asterismo de Sagitario. En Sagitario, pero no sobre la flecha, sino un poquito de allá. El polo norte galáctico entonces se colocó coincide con las 12 horas más 27, que coincide con la constelación de Cosmos Berenice. La longitud galáctica aumenta en la misma dirección que la sección recta. Se definió de esa manera para que fuera más fácil los cálculos. La longitud galáctica es positiva hacia el polo y negativa en sentido contrario. Aquí nosotros tenemos una representación de nuestro sistema solar, donde se cree que está ubicado con respecto al centro de la galaxia, y vemos cómo sería el polo norte galáctico. Sería entonces paralelo al plano de la galaxia. ¿Qué ocurre? Que el plano del sistema solar está de canto con relación al plano de la galaxia, está inclinado a 90 grados. Como ustedes saben, cuando la Tierra se mueve alrededor del Sol, pero el Sol orbita en relación a nuestra galaxia. Como el Sol orbita en torno a nuestra galaxia, los planetas y el Sol van describiendo en realidad unas elipses abiertas, no son cerradas las elipses. Se han hecho medidas muy finas de esto, utilizando coordenadas galácticas. Y cuando lo hacen, lo primero que descubrimos es que si el plano de la galaxia es esta mesa, el plano de los planetas y de la eclíptica sería este cartón y es ortogonal. Pero además, se mueve hacia arriba y hacia abajo del plano. Entonces el Sol, además de que se desplaza a lo largo de la galaxia, también oscila en relación al plano de ella. Y ese movimiento de vaivén se ha podido medir con mucha precisión.
gracias a los radiotelescopios. Y se ha observado que en realidad hay unas nubes de gases que envuelven a toda la región de la estructura espiral del plano de la galaxia, y hay una nube que se llama la burbuja local, y el Sol se mueve dentro de esa nube, y hay una segunda nube que parece que se estuviera moviendo hacia el Sol. El primero que se da cuenta de eso es Herschel, William Herschel. ¿Y cómo lo hizo Herschel? Herschel hizo una cosa muy simpática. Él dijo: yo voy a observar las estrellas. Entonces puso a observar las estrellas y se dio cuenta, lo mismo cuando van los carros en una autopista. Cuando tú te vas aproximando hacia el lugar, ¿sí?, los puntos de luz que vienen hacia ti te resultan divergentes y los puntos de luz que te alejan te resultan convergentes. Entonces él se puso a medir la velocidad radial de las estrellas y se dio cuenta que el Sol pareciera que se moviera a un punto de la constelación de Hércules. Curiosamente lo hizo muy bien, tenía mucha paciencia, un cielo muy bueno, un telescopio extraordinario y una mujer además magnífica que lo ayudaba en sus observaciones. Y William Herschel logró ubicar con mucha precisión el punto del cual se mueve el Sol, que se llama apex, termina en X. El apex es el punto del cual se mueve el Sol y parece que está ubicado en la constelación de Hércules. Hoy en día se ha medido con mucha precisión y en realidad, por ejemplo, aquí tenemos una torsión, ¿sí?, y nosotros vemos que el Sol se mueve un poco en dirección hacia donde está el Taire en el águila, ¿sí?, alejándose de Procyon y acercándose al Taire del águila. Pero las medidas del apex las conocemos por las estrellas, pero ahora medimos con radiotelescopio, y entonces vemos que hay unas nubes oscuras, y esas nubes, hay una que se está moviendo y se está acercando a la Tierra. De hecho, debe llegar en aproximadamente unos 200 o 300 años. No hay nada que angustiarse, son nubes muy poco densas. Cuando decimos nube nos imaginamos una nube como la que vemos en el cielo. Se está refiriendo a una región que tiene una cienava parte más de densidad que el vacío que conocemos en el espacio. Entonces es una región de sobredensidad, en ese sentido es una nube, ¿sí? Entonces lo interesante es que efectivamente el Sol sí se está moviendo con relación al plano de la galaxia. Y no solamente se mueve en traslación, periodo que culmina aproximadamente en toda la historia de la Tierra ha dado 17 vueltas completas a la galaxia, ¿sí?, 17 vueltas. Pero además de eso, nuestro sistema solar está de canto, está ortogonal al plano de la galaxia. Por eso, cuando uno hace las transformaciones de coordenadas galácticas a coordenadas ecuatoriales absolutas, es bastante complicado. Es complicado porque las cosas te están cambiando en 90 grados, entonces las inclinaciones se complican. Pero si usted quiere convertir coordenadas ecuatoriales a coordenadas galácticas y viceversa, usted tiene dos maneras de hacerlo. Tiene en el material las ecuaciones que lo hacen, que son ecuaciones, como ustedes saben, de trigonometría esférica. Es bastante complicada porque ahí no vale, no hay triángulos rectángulos, ¿ves? La suma de los ángulos internos no vale 180 grados. Entonces la matemática es una relación de senos que se llaman relaciones de Euler. Y son 6 ecuaciones entre lados y ángulos. Son ecuaciones no lineales porque involucran senos y cosenos, ¿no? Y además están acopladas. Entonces resolverlos es bien complicado. Pero usted puede hacerlo de esa manera. Pero también puede, simplemente se coloca en una de las tantas web, esta es una, coloca las coordenadas de sección recta y declinación y el software le resuelve el sistema de ecuaciones y le da las coordenadas ecuatoriales. Eso no lo teníamos hace 20 años. Entonces hace 20 años en las clases de astronomía esto se enseñaba con mucho detalle. Hoy en día les refería yo que era un poco ocioso. El otro punto importante, fíjense que nos faltan dos puntitos nada más, era calcular el ortogonazo lunar. Para saber cuándo un astro es visible sobre nuestro horizonte, necesitamos en primer lugar las coordenadas del astro, las coordenadas del observador, las coordenadas latitud y longitud, y el tiempo sideral del día. La salida opuesta de un astro ocurre cuando se encuentra a la altura cero sobre el horizonte. ¿Cómo se puede calcular? Bueno, nosotros podemos calcularlo haciendo estas operaciones matemáticas que involucran senos y cosenos de las cantidades ya referidas, ¿sí? En cuyo caso lo calculamos para el tiempo de Greenwich y después reducimos el tiempo de Greenwich por nuestra longitud para nuestro tiempo, para los tiempos universales, y después simplemente sumamos la hora local de nuestra diferencia con Greenwich y ya lo tenemos. Esa es una manera de hacerlo. Hay otras maneras.
ahí tienen el algoritmo, no lo voy a explicar con detalle. La otra forma para hacer todos estos cálculos es descargarse el software Python. El software Python es uno de los mejores software de astronomía, es gratuito, hay varias lo pueden hacer online o lo pueden descargar. Esta es la página web para descargarlo, lo hay en muchas páginas, ¿okay? Hay distintos software de astronomía, pero ese software hace todo eso, resuelve todas esas ecuaciones. De nuevo, insisto, esto no lo teníamos hace 10 años atrás y por eso se tomaba mucho tiempo en explicar estos detalles. Hoy en día lo puedes hacer online, simplemente colocas los datos tuyos de tu observador, ¿sí? Colocas la sección recta y la declinación y automáticamente te dice la hora del orto y del ocaso. Por último, vamos a estudiar nuevamente los eclipses. ¿Qué ocurre? Recuerden que habíamos comentado que la órbita de la Luna está inclinada aproximadamente 5 grados con el plano del eclipse. Entonces, a medida que la Tierra se desplaza alrededor del Sol, el plano de la órbita de la Luna va cambiando en su posición relativa con respecto al Sol. Y aunque el cambio es periódico, ¿sí? Aunque el cambio es periódico y ocurre varias veces durante el año, no es fácil de calcular. Un eclipse es posible siempre que el Sol se encuentre a 18,5 grados de un nodo. Acuérdense que el eclipse ocurría o bien en el nodo ascendente que ocurrían los eclipses del Sol o en el nodo descendente que ocurrían los eclipses de Luna, como mencionábamos la vez pasada. Pero no es suficiente hacer ese cálculo, hay algo adicional. Resulta que el observador colocado en un sitio no es un punto. El observador puede ver la posición del Sol y de la Luna hasta con 2 grados de paralaje en relación con la línea de nodo. Entonces eso hay que tomarlo en cuenta, porque si no te daría que la única manera es que tuviera el observador colineal con el Sol y la Luna con la línea de nodo, pero no es verdad. Un observador que esté un poquito desplazado hasta 2 grados, como estos objetos no son puntuales, sino que tienen tamaño cada uno de medio grado, cualquier observador que esté más o menos a 2 grados de ubicación va a poder ver el eclipse, lo va a poder visualizar, porque no está mirando en un punto, sino que tiene un ángulo de visión de 2 grados. De tal manera que hay entre 2 y 5 eclipses solares por año. No puede haber más de 3 eclipses lunares por año y es muy posible que no tenga ninguno. Y es válido que observen que efectivamente como si la Luna está pasando, está en esta posición, el cono de sombra de la Luna no toca la Tierra, entonces no hay eclipse. Para que haya eclipse tiene que estar pasando justamente por la línea de nodo, porque si no, cuando está pasando en este punto, que no está en la línea de nodo, el cono de sombra, de umbra y de penumbra de la Luna no toca la Tierra. Análogamente, cuando la Luna está justamente en luna llena, ¿sí? El cono de sombra de la Tierra, de umbra y de penumbra, está pasando por encima de la Luna. Y entonces no hay eclipse tampoco. Hay un máximo de 7 eclipses en un año entre solares y lunares, pero hay unas reglas. Solo pueden ocurrir las siguientes combinaciones: 5 solares y 2 lunares, o 4 solares y 3 lunares parciales. Eso ocurrió, estos últimos 4 solares y 3 lunares solo ocurrió en 1982. Si usted no lo observó, no se preocupe, en el 2485 es que se va a volver a repetir. El Sol requiere, claro, el Sol requiere unos 37 días para cruzar la zona centrada en cada nodo. Es decir, visto desde la Tierra, cuando la Luna está pasando por acá, hay 37 días a lo largo del año en que el Sol puede pasar o atravesar la visual de la línea de nodo. La Luna nueva se produce cada 29,5 días, que garantiza al menos un eclipse en cada uno de esos nodos. Porque claro, si esto no fueran 37 días, sino que fueran menos, a lo mejor no coinciden, pero afortunadamente en 29,5 días seguro que al menos una vez va a pasar, van a coincidir la Luna y el Sol en la misma posición del nodo. El periodo durante el cual el Sol está cerca de un nodo se denomina temporada de eclipse, y como ustedes ven, hay 2 temporadas de eclipse al año. No tienen que ser las mismas, ni ocurrir en los mismos meses, pero solo hay 2 temporadas de eclipse. La línea de nodos no permanece constante. El problema de la línea de nodos retrograda, se mueve hacia atrás. La línea de nodos no es perfecta, la inclinación no es perfecta, y además
la misma precesión de la Tierra y la misma cambio de marea sobre la Luna hace que la línea de nodos, esta línea visual, se desplace, cambie en el tiempo, con una velocidad de 19 grados por año. Eso complica el cálculo de eclipse. Las estaciones de eclipse ocurren cada 173,3 días. 2 temporadas de eclipse constituyen un año de eclipse de 346,6 días. Pero nuestro año civil es 365. Quiere decir que no hay una correspondencia entre los años de eclipse y los años civiles. En 18,6 días de un año solar es el tiempo requerido por el Sol para cruzar el mismo nodo 2 veces. 19 años de eclipse son casi iguales a 223 meses sinódicos, con una diferencia de solo 11 horas, pero esa diferencia va a ser importante. Le vamos a ver por qué. 239 meses anomalísticos, que se acuerdan que es de perigeo a perigeo, también son casi iguales a 223 meses sinódicos, que ocurre en luna nueva. Todas estas recurrencias de casi es lo que se llama el periodo de Saros, de 6.585 y un tercio de día, o 18 años, 11 días y 8 horas. Pero recuerden que hay unas pequeñas diferencias que son acumulativas, y con el correr de los siglos esas diferencias se convierten en días y en meses. Entonces calcular ese eclipse no es tan simple como utilizar la regla de Saros, porque si no sería muy fácil. Simplemente yo agarro la regla de Saros, entre comillas, 18 años, 11 días y 8 horas, y calculo todos los eclipses. Resulta que no es así, porque esas otras diferencias pequeñas en horas se acumulan a lo largo de los siglos. Entonces la gente comienza a hacer periodos de Saros. Entonces, el ciclo de Saros, 2 eclipses separados, pero un ciclo de Saros comparten características muy similares, pero no son los únicos. Ese es el problema. Entonces, el ciclo de Saros tiene exactamente esa duración. Como tú te das cuenta que hay 8 horas de diferencia, la trayectoria de cada eclipse le falta un tercio de día, y un tercio de día son 120 grados. Entonces, los eclipses se desplazan 120 grados. La gente del mecanismo de anticitera lo sabía, y ellos habían puesto un mecanismo para corregir ese un tercio de día. La serie vuelve a la misma región geográfica cada 3 ciclos de Saros. O sea, cada 56 años y 34 días tenemos la misma serie en la misma región geográfica. 19 años de eclipse son medio día más largos que el periodo de Saros. Entonces, el nodo se desplaza hacia el este 0,5 en cada ciclo. Eso que ocurre, que calcular eclipse no es tan fácil. Cuando tú utilizas los aros, vas a tener que poner distintos periodos de Saros. Entonces los aros empiezan a tener números. Entonces en el ciclo de Saros 131, que corresponde a estos eclipses, 1427, 1553, 1932, se salta, ¿ves? Pero no es el único ciclo de Saros, hay muchos ciclos de Saros. Hay el ciclo de Saros 120, el ciclo de Saros 170, el ciclo de Saros 180. ¿Y a qué se debe eso? A que precisamente todas estas pequeñas diferencias hacen que una serie típica de Saros comienza unos 18 grados al este del nodo, pero son diferentes los ciclos de Saros. Entonces los eclipses totales de Sol de estos años, desde 1925, 1943, son todos de la misma serie de Saros 120. La serie comenzó con un eclipse parcial del Polo Sur en el año 915 a.C. y el último va a ser en el 2033 de esa serie, pero hay muchas series de Saros. ¿Y qué es una serie de Saros? Es una serie que se repite siguiendo el ciclo de Saros, pero que toma en cuenta todas esas pequeñas diferencias de hora. Bueno, ¿y cómo es eso? Bueno, tú puedes agarrar y representar toda la serie de Saros para los eclipses de Sol y para los eclipses de Luna. Cada manchita de esta corresponde a un numerito. Entonces sí hay una recurrencia, pero esta recurrencia que ustedes ven aquí no es una recurrencia tan simple como una suma, como se pensaba con el mecanismo anticitera, ¿ves? Entonces es mucho más complicado. Entonces, cuando oigan hablar de la serie de Saros o la serie INEX, se refiere a eso, a que es una serie que toma en cuenta las diferencias que corresponden a las 358 lunaciones que es el mes sinódico, las 388.5 del mes draconítico, los 30.5 años de eclipse y los 383.77 meses anomalísticos.
Entonces, cuando usted toma en cuenta todas esas recurrencias, te aparecen en esta serie. Esto lo quiero explicar porque muchas veces se habla de la serie de Saros y la gente lo confunde con el ciclo de Saros. El ciclo de Saros es aquella recurrencia aproximada que consiguieron los astrónomos Caldero y Babilónico, según el cual las condiciones de un eclipse se repite cada 18 años, pero no te lista todos los eclipses. Para listar todos los eclipses tienes que recurrir a esas pequeñas diferencias, y entonces te dan las series de Saros, que son muchas. Yo no voy a andar sobre esto, sino que voy a referirme ahora un poquito de los eclipses, que como ustedes saben, los eclipses solares son de tipos totales, parciales y anulares, pero la diferencia que hay entre los anulares y totales tiene que ver con la posición de la Tierra, con la distancia Tierra-Luna. ¿Sí? Si la Luna está en apogeo o en perigeo, pues vas a tener o no un eclipse anular de Sol. Los eclipses anulares de Sol son bastante espectaculares, ¿sí? Todos los eclipses anulares pasan también por eclipses parciales de Sol, ¿sí? Y el último creo que fue en el último que vimos aquí en Venezuela fue hace como 7 años, en el 2005, ¿sí? Los eclipses totales, bueno, todos recordamos los eclipses totales, tienen una particularidad muy interesante, que es que las irregularidades de la Luna, el disco de la Luna no es perfecto, y entonces cuando la fotósfera del Sol ilumina las montañas de la Luna, produce estos destellos que se conocen como perlas de braille. Evidentemente es una excelente oportunidad para ver la protuberancia y estudiar la corona solar, y también es la oportunidad para ver estrellas que están en la cercanía del Sol. Como ustedes saben, el conocimiento de las posiciones de estas estrellas durante un eclipse le sirvió a Eddington, entre comillas, para comprobar la teoría de relatividad general en el aspecto de que el espacio se curvaba en la cercanía de los objetos masivos. Yo no voy a entrar en detalles con ellos, solamente les quiero comentar que los próximos eclipses solares, por ejemplo, del año 2000 al 2020, todas estas páginas las pueden ver en la página web de la NASA, se llama Eclipses NASA, y entonces tienen todos estos mapas. Aquí están listados todos los eclipses del año 2001 a 2020. Como ustedes ven, no hay ninguno en Venezuela, hay un eclipse híbrido por aquí, que creo que es entre los 2 o 3 años, es el único que vamos a poder ver. Y fuera de eso no tenemos ningún eclipse total visible en los próximos años. Creo que el próximo eclipse total es el año, si nos movemos hasta Colombia, en el 2028. El 29 de abril de este año, por ejemplo, si es que tenemos un eclipse anular, pues es evidente que nada más se va a ver en la Atlántida y Oceanía, ¿no? Como ustedes lo ven. De manera que cuando tengan un eclipse, lo más fácil es ver cuál es la circunstancia de los eclipses. Y los eclipses de luna, bueno, los eclipses de luna son un poco más complicados, porque los eclipses de luna pueden ser de 3 tipos. No existen los eclipses anulares, pero existen los eclipses penumbrales de luna, que casi no se toman en cuenta. Y no se toman en cuenta en la serie de Saros tampoco, porque casi son inobservables para el común de las personas. Cuando ustedes le digan que hay un eclipse penumbral de luna, es mejor pasarlo desapercibido para el común de las personas, porque es casi inobservable. Esta es la fotografía de un eclipse penumbral de luna del 18 de octubre del 2013. Fíjense, es fácil de ver. Cuando la luna, cualquier objeto tiene 2 sombras. Una sombra oscura, que se llama umbra, y una más clara, una oscura que se llama umbra, y una más clara que se llama penumbra. Entonces quizás no lo vemos porque no estudiamos pintura, pero la gente que estudia dibujo y pintura sí lo ve mucho claridad. Cuando la luna pudiera pasar simplemente por la penumbra, sin pasar por la umbra, porque está atravesando, es el cono de penumbra de la Tierra. Entonces los eclipses penumbrales apenas oscurecen el disco y quedan, si la luna está bastante bajita sobre el horizonte, o si hay polución atmosférica, o si las condiciones de visibilidad en general no son perfectas, ese eclipse pasa desapercibido y casi nunca se cuenta. Por supuesto, tampoco está contado en la serie de Saros, pero en la serie de ITEX sí están. Los eclipses, ahora vamos a ver los eclipses que pasan por la umbra. Sí, claro, los eclipses que pasan por la umbra puede pasar por tocar el cono
de sombra de la Tierra, el cono de la umbra, puede inundar toda la luna o inundarlo parcialmente. Si pasara rasante, lo va a iluminar solo en una porción. Entonces sería un eclipse parcial de luna. Y lo más interesante es cuando la luna atraviesa todo el cono de sombra, y entonces se dice que es un eclipse total de luna. Así que podemos verlo con un poquito más de detalle. Es evidente, fíjense, yo en la próxima lámina quise representar un eclipse total de luna, por supuesto que también es un eclipse penumbral de luna, y por supuesto que es también un eclipse parcial de luna. Todo eclipse total de luna es a la vez parcial y es a la vez penumbral. Y aquí tienen una secuencia fotográfica que lo ilustra muy bien. Bueno, yo creo que aquí ya está metida la penumbra en esta serie fotográfica, pero aquí sí se ve muy bien. Cuando la luna está aquí en la penumbra, ya hay un pequeño oscurecimiento. Cuando ya la luna comienza a entrar dentro de la umbra, ya aparece mordido aquí como un eclipse parcial. Y después en la fase de totalidad llega a este punto. Claro, en el máximo de totalidad, para dos observadores distintos, ven eclipses de manera distinta. Estas son dos fotografías del mismo eclipse, en dos localidades distintas. El color que exhibe la luna es distinto. Ese enrojecimiento de la luna, ¿okay?, tiene una escala debida al astrónomo francés Danjon, que creó una escala cualitativa para referir los distintos tipos de luna. La luna puede ser roja como la sangre sin muchos aerosoles en el lugar de observación, pero si no, la vas a ver anaranjada. Entonces, efectivamente, y como dato curioso, el Viernes Santo del año 33 de nuestra era, está probado, ocurrió un eclipse total de luna en la región de Jerusalén. ¿Sí? Y entonces cuando la cita bíblica te dice que la luna se volvió roja como la sangre, es perfectamente plausible, porque las coordenadas astronómicas nos dan que en esa región ese día ocurrió un eclipse total de luna. Y además, por ser una región donde hay mucho polvo, porque es un desierto, es natural que el número de años fuera de cero y que por lo tanto ocurriera un enrojecimiento como la sangre. ¿Sí? Pero los eclipses de luna tienen unas periodicidades que yo les dije, que cuando uno toma en cuenta los decimales entre el mes anomalístico, el mes draconínico y el mes sinódico de la luna, esas periodicidades son acumulativas. Entonces, a veces aparecen 4 eclipses de luna juntos, y eso es muy raro. Eventualmente ocurren en los índices, esto que yo les acabo de decir. Una de esas 4 eclipses de luna seguidos se llaman tétradas. La última tétrada la vamos a ver este año, porque no hay más. La diferencia en minutos y segundos de los ciclos de Sábado y la temporada de eclipse ocasiona eventuales repeticiones cíclicas de la eclipse de luna, llamadas tétradas. La última que viviremos nosotros ocurre entre el 2014 y el 2015. Esta es la última tétrada que vamos a poder ver, creo yo. Hay otra en 2032 y 2033, entonces no es la última, capaz que la vemos también. Después ya no hay más tétradas, estas son todas las tétradas posibles. De manera, ¿por qué tétradas? Porque vas a tener un eclipse el 15 de abril, vas a tener un segundo eclipse total de luna el 8 de octubre de este año, y el año que viene el 4 de abril y el 28 de septiembre. Son 4 eclipses totales de luna. Eso es poco frecuente, porque lo normal es que ocurra uno de luna, después uno parcial o uno penumbral. Aquí ocurren 4 de luna, ¿ves? Y se llaman tétradas. Hay gente que ha querido, y no va a faltar que ustedes lo vean en los próximos meses, que ha querido ver aquí interpretaciones de carácter astrológica. Y hay mucho de estas 4 tétradas. Entonces, cuando les hablan de las tétradas, para que sepan que las tétradas sí existen y a qué se deben. Y por eso les quise referir a eso. Esas son las circunstancias de eclipse del próximo, el 15 de abril. ¿Sí? Como ustedes ven, esta está tomado de la web de la NASA, que está muy bien calculado. Y ustedes van a poder ver que aquí tienen los tiempos, hacen la conversión al tiempo local, es un ejercicio inmediato, y ustedes pueden ver exactamente la trayectoria de la luna a través del cono del sol, del cono de sombra de la umbra y la penumbra terrestre. Yo se lo dejo allí un poco para que podamos preparar la observación que va a hacer en abril próximo. Bueno, ya finalmente se ha discutido a grosso modo todos los conceptos de astronomía de posición. He querido soslayar todos los aspectos históricos que van desde los catálogos estelares primitivos, los anteojos meridianos y fotocentrales, la trigonometría esférica, los catálogos,
¿sí? He querido obviar todo eso. Hemos evitado la discusión de las conversiones de coordenadas, tema de especialista e innecesario, dadas las capacidades de cómputo disponibles hoy en día para cualquier internauta. Revisado los conceptos de localización y movimiento aparente de los astros como consecuencia de los movimientos de la Tierra, rotación, traslación, precesión y nutación, entonces vamos a abordar en las próximas pláticas, ahora sí, la astrofísica del sistema solar, ¿sí? Las características de las estrellas y de las galaxias. Y con eso creo que es el momento de hacer una breve interrupción y al terminar la sesión, después del coffee break, vamos a hacer un taller que les traje aquí para que trabajemos todos y todos participemos. Bueno, muchas gracias. No sé si hay alguna pregunta, intervención. Me permite una pregunta. Se mencionó el sistema de coordenadas galácticas, mencionó a Sagitario A como punto de referencia en el centro de la galaxia. Mencionó que se trataba de una radiofuente. La primera pregunta es si puede explicar cuál es el origen de la radiofuente en Sagitario A. Y la segunda pregunta tiene que ver con la presencia de los planetas mayores, particularmente Júpiter. ¿Genera una afectación significativa en la cinemática del movimiento relativo Tierra y Luna que pueda afectar la dinámica de los eclipses y los corrimientos, las correcciones de tiempo que implican el ciclo Saros? ¿Es efectivamente apreciable la afectación de la masa de Júpiter al respecto? Gracias, profe. Estimado colega Fabián, las dos preguntas son muy interesantes. La primera, el origen de casi todas las radioemisiones son radioemisiones no necesariamente térmicas. Tienen que ver con una cosa que veremos después, se llama radiación ciclotrón. Los electrones, cuando están moviéndose hacia un campo magnético, emiten radiación. Ese tipo de radiación a velocidades relativistas se llama ciclotrón, porque tiene que ver con el movimiento de partículas cargadas en campos magnéticos muy intensos. Ese es el origen de casi todas las radioemisiones de las fuentes tipo Sagitario A, pero lo veremos más o menos en dos clases, cuando veamos medio interestelar y evolución estelar. La segunda pregunta es mucho más interesante. En efecto, tú tienes razón, Júpiter y Saturno en su movimiento ocasionan también torsión sobre la Tierra. Esas pequeñas torsiones compensadas de Saturno y de Júpiter sobre el eje de la Tierra hacen, entre otras cosas, o ocasiona estas pequeñas vibraciones y nutaciones y pequeñas oscilaciones en el eje de la Tierra. Esas oscilaciones son precisamente, y no solamente en el eje de Tierra, sino también en el sistema Tierra-Luna y en el plano Tierra-Luna. Esas pequeñas oscilaciones son acumulativas y por eso es que los ciclos de Saros, entre otras cosas, no se repiten con la periodicidad que nosotros quisiéramos. Pero sí, ciertamente están tomadas en cuenta hoy modernamente, se han podido hacer. Yo siento que eso no está cerrado. Siento que cada vez más, a medida que aumentamos nuestra capacidad de cómputo, podemos ir incorporando problemas de 3 cuerpos, de 4 cuerpos, de muchos cuerpos de manera aproximada. Y entonces es lo que se hace. Entonces ustedes ven como hasta hace muy poco tiempo, hace apenas 3 años, apareció otro recálculo de eclipses, ¿sí?, en una prestigiosa revista de astrofísica, en un tema que alguien pensaría que es algo que ya está cerrado, ¿no? Como dato curioso, en el material instruccional que les dejé complementario, me conseguí un artículo de la revista brasileña de física que me pareció sumamente curioso y se los quiero comentar complementando tu pregunta, que es la deducción del periodo de Saros a partir de la mecánica de Newton. Y además está hecho de una manera muy agradable, con una matemática que todos podemos manejar. Así que es un articulito de verdad muy fino y es muy agradable, ¿no? Porque entonces uno entiende cómo el periodo de Saros, por lo menos el que conocemos, sin entrar con todos los detalles, se puede deducir con una mecánica newtoniana y básica. Entonces, de la misma forma, supongo yo que si uno perturba la fuerza gravitacional ahora, incorporando un término como el que tú dices, poniendo una perturbación al hamiltoniano que está allí, uno pudiera dar cuenta de las variaciones del periodo de Saros. Eso no se ha hecho, pero es un tema interesante para el que le guste un poco de matemática. Bueno, muchísimas gracias. Ya que estamos terminando la parte de coordenadas, sistemas de coordenadas, y sabiendo que todos se basan en sistemas referenciales, ¿tienes nociones de qué sistemas referenciales o qué tipo de coordenadas son las que utilizamos en los dispositivos que enviamos al espacio?
Sobre todo que ahorita tenemos uno que salió ya del sistema solar. Todos son coordenadas eclípticas, absolutamente todos. De hecho, para astronáutica se utiliza un sistema donde tú la orientación en el espacio lo utilizas con la estrella Fomalhaut de Pez Austral, porque es una región en el cielo donde hay pocas estrellas brillantes. Lo más asombroso, como dato curioso, que eres tan estudioso de la astronáutica, es que los astronautas cuando iban a la Luna también utilizaban Fomalhaut de Pez Austral y otras estrellas muy brillantes. Y lo más asombroso es que lo hacían a ojo, con un teodolito, desde la ventanita de la nave. Y así era como corregían el rumbo. Realmente fue una proeza la de los, ¿cuántos? 18 hombres que llegaron a la Luna y no sé, las tripulaciones completas, que no me acuerdo, creo que eran 27 o 30 que llegaron hasta la Luna. Fue realmente una proeza. Ellos lo hacían a ojo. Y entonces todos utilizan el mismo sistema. Los satélites artificiales también. 17, bueno, hay que contarlos. Los del 13 que no llegaron, pero hay que contarlos como que viajaron y también se orientaron de la misma forma. Lo que es interesante que les quiero referir es que la mayoría de los mecanismos para orientarse en el espacio no depende de la posición del sistema de coordenadas. Se hace a través de giróscopos. Los giróscopos tienen la particularidad que un giróscopo que no precese mantiene su eje de orientación en la misma dirección durante mucho tiempo. Si construyes el giróscopo con mucha precisión o con mucha finura, la desviación de la dirección de rotación es apenas 1 sobre una milava parte de segundo de arco. Eso hace que todos los misiles, aviones, cohetes y satélites artificiales, más que usar un sistema de coordenadas y de tomar una referencia, lo que utilizan son giróscopos. Entonces el dispositivo de vuelo va corrigiendo a través del giróscopo. Entonces son los 3 giróscopos que tienen colocados y los 3 más que tienen de seguridad los que mantienen el rumbo. La falla de uno de estos giróscopos o de varios de ellos ocasiona la pérdida del navío. Y eso es lo que ha pasado muchas veces cuando hemos lanzado naves espaciales a Marte que hierran, entre comillas, el blanco, es por un defecto en uno de los giróscopos. Por eso casi todos los satélites artificiales ahora se mandan con doble juego de giróscopos. No sé si el doctor Leopoldo Ramírez, que está en Agabae, sabe cómo son los sistemas del satélite Miranda o del satélite Simón Bolívar, pero típicamente utilizan son giróscopos. Entonces ya no es una ubicación a través de un sistema de referencia, pero todos los sistemas de referencia evidentemente son eclípticos. Bueno, muchísimas gracias y seguimos después.